La pandemia trajo como consecuencia, entre muchas otras cosas, la aceptación de la telemedicina como un recurso válido para interactuar con el personal de salud. Ya desde hace varias décadas, casi todos los ordenadores o las computadoras personales venían con cámara y micrófono, de tal manera de que muchas personas ya estaban dotados de los recursos para comunicarse en forma audiovisual. De hecho, lo estaban haciendo con familiares y amigos. Sin embargo, las instituciones de salud no habían habilitado por razones diversas la capacidad de sus sistemas de salud para atender al público a través de la telemedicina. Sin embargo, la pandemia ocasionó la necesidad de tener que interactuar con las personas sin tener que éstas fueran a los hospitales y clínicas en virtud del riesgo de contagio. Y se popularizó la telemedicina, que ya se venía usando en el campo de la salud, usualmente en las áreas de psicología y psiquiatría. Muchos eran los médicos que utilizaban esto como un recurso de seguimiento, es decir, después que hacían las primeras consultas, estos médicos seguían a sus pacientes a través del uso de teleconferencias usando esto. Sin embargo, esto se ha popularizado, como les dije, y hoy representa un valioso recurso para muchos centros médicos el poder darle seguimiento, interacciones con los pacientes que normalmente antes se producían de cuerpo presente. Muchas de ellas ciertamente innecesarias, primero por la corta duración de muchas de estas consultas, segundo porque no había examen físico o ninguna prueba que hacer en el sitio, era simplemente una conversación entre el paciente y su médico. Y esta perfectamente se podía realizar bien sea telefónicamente o bien sea interactuando a través de estos recursos de telemedicina. ¿Cuáles son, digamos, una de las cosas que hay que tener en consideración a la hora de prestar servicios médicos utilizando esta tecnología? Bueno, el primero es el factor legal de que la telemedicina se considera un acto médico. En otras palabras, cuando un paciente acude a un médico y solicita sus servicios profesionales de consulta, de una u otra manera está el médico ejerciendo su profesión. Y aquí viene un problema que es la jurisdicción donde esto se realiza. En otras palabras, si un paciente solicita una interconsulta con un médico en un país como Estados Unidos, el médico tiene que estar licenciado en Venezuela o tiene que estar licenciado en Estados Unidos, o no importa dónde se encuentre el paciente ubicado. Esto ha sido tema de gran polémica porque esencialmente lo que se está utilizando es la jurisdicción del paciente. En otras palabras, si el paciente se encuentra en Venezuela y solicita un acto médico en otro país, el médico tiene que hacerle consciente al paciente del país en el que está que él no tiene ningún tipo de responsabilidad médica por los consejos o los procedimientos que él sugiera, además de que probablemente no pueda tampoco prescribir medicamentos y se considera esencialmente una consulta informativa o una segunda consulta, donde el paciente realmente lo que utiliza del otro médico es su opinión y no la responsabilidad del manejo del caso. En el caso de que el paciente acuda al médico vía telemedicina, pues evidentemente es la jurisdicción del médico donde en cualquier caso se podría iniciar una querella contra el médico por malpraxis. Vamos a poner que un médico en un país como Estados Unidos indica una serie de medicamentos inapropiados, el paciente tendría que demandar al médico en los Estados Unidos para poder de una u otra manera eh, tratar de resarcir el daño que se le haya realizado. De tal manera de que eso es en relación al aspecto jurisdiccional. Ah, técnicamente un médico en los Estados Unidos puede perfectamente opinar y manifestar su opinión a cualquier paciente en cualquier parte del mundo, siempre y cuando le haga esa aclaratoria de que su consulta es estrictamente de carácter informacional.
no muy diferente a la que podría tener, por ejemplo, si viera un video de cualquier institución clínica, un video en YouTube, etcétera, y siguiera las instrucciones o las indicaciones de eso. De tal manera que es muy importante hacer la diferencia entre un médico que expresa su opinión o informa o educa y un médico que asume responsabilidad por el diagnóstico y tratamiento, que en el léxico médico se llama el médico tratante, es decir, hay médicos consultantes y hay médicos tratantes. El médico tratante es el responsable de lo que le pase al paciente desde el punto de vista profesional. Eso es interesante. La otra cosa es los criterios de calidad de la teleconferencia. Evidentemente, las conferencias tienen que ser encriptadas de punto a punto, es decir, la transmisión de la señal debe llevar un protocolo de encriptación, no puede ser de señal abierta, ni de audio, ni de video, ni de la parte escrita. Inclusive se está viendo últimamente que cuando se mandan mensajes de correo electrónico al paciente, no se le manda el mensaje, sino se le da al paciente una dirección de internet para que él entre, valide sus datos y entre en un sitio protegido para leer el mensaje que se le ha enviado. ¿eh? Eso es para evitar que si el correo electrónico del paciente es interceptado, pueda haber filtraciones de la información que el médico está enviando. De tal manera, pues que eso es otro de los factores de seguridad, ¿verdad? Y ahora se utiliza el sistema de doble verificación de la seguridad, donde no solamente usted entra con su usuario y su contraseña, sino que se le es enviado a su teléfono un código para que usted documente que no solamente usted está entrando al sitio web de la clínica con sus credenciales, sino que también hay una doble verificación de que es usted quien está entrando en ese momento. Esto ha creado un gran dinamismo en la eficacia de la comunicación médico-paciente, porque evidentemente le ahorra al paciente y al médico también traslados, interacciones, etcétera, los problemas de comunicación, dejar mensajes grabados, eso hace bastante complicado porque a veces no se entiende lo que dejan los mensajes telefónicos, a veces usaban operadoras, entonces las operadoras también tenían que interpretar lo que el paciente quería decirle al médico, guardar esa información, entonces trasladársela al médico. Eso creaba una serie de inconvenientes y problemas de comunicación que se han subsanado con los emails directos a los médicos y de los médicos directos a los pacientes. O sea que esa parte de la tecnología digital está llegando cada vez más a más países. Ciertamente aquí en los Estados Unidos cada vez se está usando más y en muchas otras partes del mundo también se está usando el uso de técnicas de telemedicina para poder comunicar mejor pacientes y médicos. Por otro lado está, digamos, la parte de telemedicina donde el paciente y el médico tienen que documentar el acto médico. Durante mucho tiempo había el problema del reembolso. Muchos médicos no hacían consultas vía telemedicina, vía conferencia de audio y video, porque los seguros no pagaban esas consultas si las consultas no eran de cuerpo presente. Afortunadamente ya muchos seguros también se han dado cuenta de que resulta para ellos muy también costo beneficioso que los pacientes interconsulten por teléfono, porque son consultas más económicas y más rápidas y más número de consultas que las que se pueden hacer si hay que ir a una clínica presencialmente a conversar con el médico. De tal manera que esto se está viendo con mucho más frecuencia y eso augura un gran futuro para el desarrollo de herramientas más sofisticadas. ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, vamos hacia una telemedicina más telemétrica. En otras palabras, hasta este momento, la telemedicina ha sido ver al médico en una cámara, conversar con él, hablar con él y leer el material que él aporta o el material que usted aporta. Pero hasta ahora muchos de los sistemas de transmisión de electrocardiografía, presión arterial, temperatura, lo que llaman los signos vitales que normalmente se le toman a cualquier paciente,
era un poquito complicado, la gente simplemente lo medía, lo anotaba y se lo decía al médico verbalmente. Cada vez más hay más instrumentos para uso casero que tienen la posibilidad de conectarse a Internet y transmitir la data originalmente sin participación humana. Es decir, que usted pueda tener un aparato en su casa que pueda medir su presión arterial, su temperatura, incluso su peso, y otras variables, sus niveles de glicemia, por ejemplo, si usted es un paciente diabético, su oximetría, si usted es un paciente con enfermedad broncopulmonar obstructiva, puede medir el porcentaje de saturación de oxígeno y de esa manera, pues, ofrecerle al médico que está interconsultando con usted mientras habla, él está recibiendo la información. Ciertamente ya hay relojes muy modernos que permiten la transmisión de electrocardiografía básica, que permite en un momento dado también a los médicos recibir la información de cómo está el comportamiento eléctrico de su corazón en caso de que haya alguna arritmia o algún otro trastorno del ritmo cardíaco. Todavía hay mucho que desarrollar en ese sentido, pero hacia allá vamos. Y además de todo esto está el gran recurso de la interconexión con otros centros médicos, porque no siempre usted está siendo totalmente visto por una sola entidad. Muchas veces se necesita la comunicación entre su médico tratante, su oftalmólogo, su endocrinólogo, su cirujano, y esa comunicación entre médicos que yo auguré en el año 2000 cuando comencé mi empresa Sismed. Yo sabía que íbamos en esta dirección y me complace mucho pues que 23 años después estemos llegando a este nivel donde todas las cosas que yo veía muy claras en el año 2000 se han materializado y ya tenemos la posibilidad de que los pacientes hagan una consulta telemédica, ya su farmacia tenga los medicamentos que han sido ordenados, sus laboratorios le envían a los pacientes los valores de resultados de sus pruebas, les hacen perfectos gráficos donde hacen la tendencia en el tiempo de cómo han cambiado sus valores de laboratorio, como la glicemia, el colesterol, los triglicéridos. Todo eso hoy en algunos países del mundo ya está computarizado y se puede ver perfectamente, y eso resulta en un gran beneficio, una gran tranquilidad para los pacientes y en una gran ventaja para los médicos al poder estos analizar rápidamente la data mientras conversan con ustedes. E incluso el futuro de esto, en los pocos meses, yo creo, vamos a tener la inteligencia artificial indagando muchos otros patrones y sacando mucho más información de todo ese caudal de datos que recibe el paciente y el médico a medida que interactúa. Bueno, ese es mi comentario de hoy sobre la telemedicina, la cual fue acelerada grandemente por este proceso de la pandemia y esperamos seguir utilizándola en el futuro cada vez con más eficiencia, y la próxima vez que usted vaya al médico probablemente su primera consulta va a ser al clic de un botón. Mi nombre es José Antonio Cisneros, muchas gracias por su atención y seguiremos hablando de medicina, tecnología y calidad de vida. Gracias. Dentro de muy poco tiempo, ir a la farmacia a comprar algún medicamento o visitar al doctor con decenas de informes clínicos bajo el brazo será cosa del pasado. Un grupo de médicos venezolanos creó una clínica virtual a la que se podrá accesar desde cualquier parte del mundo. Aidana Ruiz nos dice de qué se trata. Internet se ha convertido en un medio del que, a estas alturas, muy pocos pueden escapar. Quienes se interesan en el área de salud cuentan con miles de opciones que los mantienen informados e interconectados con especialistas de todo el mundo. Desde páginas con datos sencillos para el común de la gente hasta complejos contenidos científicos pueden hallarse en la red con solo hacer clic. Sismed es un sistema de informática clínica que intentará cubrir las necesidades de comunicación entre pacientes y médicos. Él puede desde su consultorio obtener informes de laboratorio de su propia clínica o de cualquier otra clínica afiliada a la red. Él puede recibir y transmitir imágenes. Él puede interactuar con otros médicos y con pacientes. El paciente puede recoger los informes de la red o de cualquier farmacia afiliada. La idea no es, ni podría serlo, sustituir las visitas al médico. Sismed lo que busca es unir a todos los especialistas e instituciones para facilitar en un momento dado los problemas del paciente. Por ejemplo, si una persona viaja y requiere servicios de emergencia, puede ser atendido en cualquier parte del mundo a través de su propia historia clínica. Sería muy sencillo para un médico en otros países, aun cuando no hablara el idioma, conocer sus últimas radiografías, sus últimos exámenes de laboratorio, su último diagnóstico clínico, si ha sido operado, si no ha sido operado.
letra decía si es alérgico a algún medicamento, si es diabético, si está inconsciente el paciente y se le encuentra su identificación con su acceso a internet y su código se puede accesar. Y sin necesidad de viajar, el paciente puede consultar la opinión de varios médicos enviándole su historia clínica por internet. También intercambiar información con personas que sufren la misma enfermedad y enviar prescripciones a las farmacias afiliadas para la compra de medicamentos, que le llegarán directamente al hogar. SISMED también prevé la creación de una tarjeta de crédito de la salud. A ti te cobran el mismo interés por comprarte un reloj costoso que por operarte de un problema médico grave por el cual tú no tienes responsabilidad alguna, pues. Y estamos tratando pues de crear los mecanismos financieros para que la gente tenga por lo menos un alivio en los costos de salud asociados a esto. El sistema computarizado está configurado especialmente para el manejo de información clínica. El personal médico especializado que quiera afiliarse a esta clínica virtual o dual podrá hacerlo a través del sitio en internet sismed.net, mientras que el público en general podrá accesar a través de la dirección medicolatino.com.